de conformidad como son las regulaciones de FIFA, y es como precisamente se envía esta carta a la primera división de conformidad con las regulaciones, específicamente artículo 18, reglamento del estatuto y transferencia de jugadores. En lo que interesa señala lo siguiente: la duración mínima de un contrato será a partir de la fecha de inscripción al final de la temporada. La duración máxima será de 5 años. Cualquier otro contrato de una duración distinta se va a permitir solamente si se ajusta a la legislación nacional. Asimismo, también el artículo 33 del reglamento de concesión de otorgamiento de la licencia de clubes señala lo siguiente: todos los jugadores profesionales de los solicitantes de licencia o licenciatarios deberán haber suscrito un contrato escrito rubricado en cada una de las páginas por las partes. El contrato deberá contener como mínimo indicación expresa del plazo de vigencia. Nótese que las normas no señalan que la duración del contrato pueda darse hasta la participación de un club en un torneo, sino hasta la finalización de este, independientemente que el club llegue o no llegue a la final del torneo. Tampoco hace ninguna diferenciación si dentro del plazo del contrato es la pretemporada y por ello se pueda tener un salario diferente al que se tiene durante el campeonato. Por otro lado, al no existir legislación salvadoreña que regule los contratos de los jugadores de fútbol, aplica la normativa FIFA. Bendito sea Dios. Es tarea del Comité de Normalización encauzar a la Federación al cumplimiento de la normativa FIFA, que es la que rige el fútbol mundial. Por ello, dicen, se solicita que a partir de este momento los contratos entre clubes y jugadores se ajusten a esta reglamentación. Lo anterior incluye contratos que hayan sido renovados para nuevas temporadas o bien hayan sido suscritos más allá de la temporada 2022-2023. Caso contrario, los contratos que incluyan otro tipo de plazo o diferenciación de pago de salario por ser pretemporada no serán admitidos por el Comité de Licencias y por tanto no se otorgará la licencia de clubes respectivas. En otro particular, firma la licenciada Margarita Echeverría, la secretaria general. Ahora sí, vamos. Vaya. Ya hice mención de la duración del contrato, pero aquí te están como aclarando todo, ¿verdad? Primero, todos los contratos vigentes van a desaparecer y de ahora en adelante todos los contratos van a ir de acuerdo a la normativa FIFA. Sí. Quiere decir que aquellos jugadores que tenían contrato todavía un año más con el club, les van a tener que corregir de mutuo acuerdo ese contrato. Aquí es bien importante, porque primero el club está obligado a hacerlo, porque si no, no le van a dar la licencia de club, entonces no se va a poder inscribir. Pero al jugador no lo pueden obligar a aceptar condiciones que él no está dispuesto. A partir de aquí va a ser una nueva negociación. Lo que sí le están garantizando al club que tenía contrato con el jugador es la prioridad de modificar el acuerdo. Modificar el acuerdo en función de esto no quiere decir tocarle el salario, ¿verdad? Es decir, mira, pero entonces que te voy a bajar un poco, pues eso es parte de una negociación, pero no es una obligación. El jugador ahí puede decir, no señor, usted me mantiene en estas condiciones, no me libéreme. Y ya liberado el jugador va a buscar otro equipo que le pague lo que él quiere. En el peor de los casos, si no encuentra, va a poder regresar al mismo y establecer ahí nuevas condiciones. Exacto. Pero ya va a depender del jugador el decidir eso. Es importante que el jugador lo entienda, porque en este momento ellos pueden tomar control sobre algo que nunca lo han tenido al 100%. Lo otro es algo que nosotros en Alianza siempre hicimos, y lo hicimos los primeros, porque en Alianza hicimos un montón de cosas que la gente no se da cuenta y muchos no reconocen. La rúbrica en las páginas del contrato. En Alianza, cuando nos dimos cuenta todas las trampas que hacían otros equipos, que los hacían firmar contratos y después les cambiaban fechas de contrato, y el jugador, ustedes se han de haber dado cuenta que yo firmé por un año y ahora me tienen por 2. Todas esas sinvergüenzadas, para darle seguridad al jugador, nosotros hacíamos que todas las hojas del contrato fueran firmadas. Entonces no hay forma de cambiar eso, porque entonces tendrían que falsificarte la firma y ya eso es un delito. Entonces eso ya hoy lo están poniendo como un requisito, ya como una obligación, que cuando un jugador firma el contrato tiene que ir la firma en cada hoja
del contrato. Ahí no va a haber dónde perderse. Y el otro tercer punto importante es que al hacer ahora en función del calendario FIFA el jugador, si son 10 meses o si son 11 meses, porque las fechas, esas sí, ahorita no las tengo, son de corrido. Entonces, cuando termine la apertura a final de noviembre o a mediados de diciembre, para el que llega a la final, los contratos de los jugadores siguen corriendo. Quiere decir que esos jugadores van a seguir cobrando ese mes hasta que no termine el clausura. Y el clausura termina cuando termina el campeonato, que es el día de la final. Cuando es el día 4 final, de junio. hasta ese día los jugadores cobran. A partir de ahí ya no, hasta el comienzo del siguiente. Así es que yo siento que dentro de todas las malas noticias que hemos estado recibiendo de la Comisión Normalizadora, al menos ahora hay que reconocer que han hecho algo que todos estaban diciendo que ya era tiempo, porque esto va a empezar a cambiar muchas cosas, porque ahorita cancelan el torneo de terminaron el de la mayor, ahora el de la reserva, ahora el de la femenino, que no tienen nada que ver. No sé qué les dio por eso, pero si tú te das cuenta, casi todos los equipos están en deuda con sus jugadores a fecha de este día. Sí, así es. Entonces, ¿por qué no dicen nada de una multa al club que no pague a sus jugadores cuando termine el torneo? Correcto. Entonces, pero esto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque al final tenés que pagarles. Sí. Al menos esta vez les vas a pagar de acuerdo a cómo estaban los contratos. Correcto, porque los nuevos van a partir de ahora. Entonces, pero como los jugadores ahorita van a comenzar a ganar, muchos equipos, si aún así no les pagan, si aún así con que reducen los tiempos, todavía no les pagan a los jugadores. Acordémonos que el torneo pasado, con un torneo relámpago, habían equipos que terminaron y no le habían pagado a los jugadores. A pesar que compraron los patrocinios, porque hasta ahorita, si tú ves, todos los patrocinios están y ni uno se ha ido. Entonces, ¿qué puede provocar esto? Que realmente hayan equipos que no tengan capacidad. Una depuración. Y eso va a depurar nuestro fútbol, porque aquellos equipos que realmente ahora no pueden y menos van a poder, va a servir para depurar. Sí. Y eso es bueno. Eso es bueno porque entonces el jugador, aunque en un momento se vea y si este equipo desaparece, pero eventualmente los equipos que están van a cumplir y el jugador va a estar en muchas mejores condiciones que las que está en este momento. Tenemos que entender, Diana, tenemos que entender que este es el inicio de un cambio que puede ser paulatino. Son las bases y nuestros ruegos, nuestros clamores han sido escuchados, porque muchas veces pensábamos y nos preguntábamos qué tanto un techo salarial podría ser la solución para este inconveniente que pueden tener los clubes, y al poner un techo salarial el dinero estaría mejor distribuido a lo largo del año, pero esto, sin ser un techo salarial, es una excelente solución o un inicio de solución, porque después de esto vamos a comenzar poco a poco a darnos cuenta cuáles son los equipos que en realidad están en capacidad de poder pagar los 10 meses, redondeémoslo a 10 meses como estaba mencionando Lisandro. Que si bien es cierto, el jugador ahora va a poder tener nuevos acuerdos, por ejemplo, como bien mencionaba Lisandro, que mencionaba que decía que si yo tengo un acuerdo ya con el club, yo estoy en total libertad de hacer valer el monto bajo el cual he sido contratado, y si no, pues puedo tener la libertad de ir a otro club que sí me lo pueda pagar, y en el peor de los casos regresar al club para tener nuevas condiciones. A la hora de poder llegar a este tipo de acuerdos, el jugador ahora va a poder tener la posibilidad de cobrar 10 meses, que es lo que hasta ahora no había sucedido en nuestro fútbol.
me parece espectacular que incluso el comunicado haga referencia al tema de pretemporada, porque es muy específico con que no debería haber diferenciación en esto. Por ejemplo, no te señalan normas como duración del contrato. Luego habla acerca, tampoco hace ninguna diferenciación si dentro del plazo del contrato es la pretemporada y por ello se pueda tener un salario diferente al que se tiene durante el campeonato. A mí me parece espectacular que hayan sido específicos con un tema que hasta hoy no se había sido específico. Puede ser que hayan jugadores, y esa posibilidad existe, que haya equipos que lleguen a un acuerdo con el jugador y el jugador acceda más bien a que va a tener una reducción en su salario y esto va a estar mejor distribuido. No quiere decir que es el deber ser es que le respeten su salario, pero incluso en ese escenario el jugador salvadoreño va a poder tener la posibilidad de decir, ok, tengo mejor distribuidos mis ingresos. Y a la larga va a haber una depuración, que eso es lo más importante. Vamos a poder notar cuáles son aquellos equipos que están en capacidad de cumplir con estos pagos y cuáles son los que no. Es el inicio de una limpia. Deudas van a existir. Sí. Tenemos que saber que esto no acaba con la deuda, no para nada. De repente, cuando ya se firmen contratos de 10 meses, tal cual como lo estipula el comunicado, van a haber equipos que se van a atrasar, vamos a tener siempre noticias de equipos que se van a atrasar. Sin embargo, el jugador está en total derecho de reclamar a la hora de llegar a un acuerdo, de reclamar la totalidad de su contrato y no solo la cantidad de días participados. Profe. Y tiene que ver con una organización de los equipos en ese aspecto, sobre todo en el financiero siempre los equipos habían sido bien desordenados y da a esto. Entonces el jugador lo que sí que tiene que darse cuenta que es un gran momento para imponer condiciones como tal, ¿no? Para que su peso sea valorado como el actor principal del juego. Pero todos derechos conlleva una obligación. Entonces la Copa Delaware se acabó para todos. ¿Ok? Se acabaron esos jugadores que andan fuera de hora de trabajo dando vueltas por todos lados. Se acabaron esos jugadores que andan jugando torneos amateur por ahí. Todo eso tiene que ser canalizado por un permiso de los clubes, porque ellos, si van a exigir ese trato, tienen que darse cuenta que ellos van a tener la obligación también de ordenarse. Este es un trato profesional, por lo cual exacto. Debo comportarme como un Si vos querés que te valoren como un profesional, te tenés que comportar como un tal. Sí, pero eso, Emiliano, sí, existe. Lo que pasa es que ahí, más que responsabilidad del jugador que la tiene, pues que su cuidado personal tiene que ser, es los clubes que tienen que tener sus reglamentos internos. Exacto. Y hacerlos cumplir. El problema es que unos no los tienen y los otros los tienen y no los aplican, porque de repente le tienen también miedo al jugador, porque hay jugadores que inclusive tienen ascendencia sobre los directivos. Sí, eso no es todos. Entonces aquí eso ya quien lo regula es cada club con su reglamento interno. Hoy si ellos no lo hacen cumplir, ya no es problema, porque en la empresa privada igual. En la empresa privada, o sea, hay empleados que son buenos, hay otros que son malos en su comportamiento. Sí. O sea, la cosa es que cada empresa regula para que no le hagan problemas. Entonces los clubes también tienen que tener sus reglamentos internos para obligar a ese comportamiento profesional de los jugadores. Vamos a hacer la primera pausa, al regresar continuamos hablando de este tema y también, como decía don Lisandro, del conocimiento que dio la primera división de que femenino y reserva no iban más, también se da por finalizado ambos campeonatos. Evite ser víctima de fraudes y recibe correos electrónicos que usan la imagen de Banco Cuscatlán y le piden que ingrese su usuario y contraseña. Mucho cuidado, son falsos. Banco Cuscatlán nunca le pedirá información confidencial por más urgente que parezca el asunto del correo.